interesante esto, hermanos, porque Jesús es el niño de la paz. Pero para poder experimentar y poder lograr la paz, Él tiene que morir. La paz entre Dios y los hombres no es una paz únicamente de hacer las paces. Tiene que haber derramamiento de sangre. Este niño que hoy está naciendo y que está comenzando su estado de humillación, es decir, de dolor, va a caminar directo hacia la cruz para obtener la paz. Hermanos, Simeón, movido por el Espíritu Santo, dice: la paz cristiana se obtiene a través de experimentar primero la espada. Voy a repetir esto. La paz cristiana se obtiene después de haber experimentado la espada. Ahora, si ustedes me preguntaran a mí que yo hubiese escogido cómo obtener la paz, yo hubiese dicho: quiero obtener la paz sin dolor. ¿Quién de los que aquí estamos, si usted tuviera la oportunidad de quitar en esta vida el sufrimiento, lo quitaría? Pero hermanos, Dios no hizo a un lado el sufrimiento. Dios mismo tuvo que experimentar la espada que atravesara a su propio Hijo para que Él ahora esté exaltado. Él en este mismo instante, nuestro humano en el cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y Él es el Rey de Reyes, soberano sobre todos los reinos. Él es el que gobierna. Y hermanos, ya no está en una corona, que no sé quién la llevó, pero pusieron una corona hace un momento, hace unos días aquí. Pero esa corona que Jesús recibió entronado por los ángeles, primero tuvo que beber y experimentar la espada. Si Él vivió eso, dice el Señor, si yo, siendo el Maestro y Señor, para obtener la glorificación, tuve que experimentar la espada que atravesó mi cuerpo, que no les esperará a mis seguidores. Así que hermanos, me encanta porque Navidad, por eso estamos aquí, porque pudiéramos estar distraídos por los muchos mensajes de la Navidad, pero hoy estamos aquí para recuperar y centralizar lo que la Biblia tiene como Navidad. Hermanos, Navidad para María fue que Dios le dijera: María, te voy a decir cuál es el mensaje de Navidad para ti. Una espada va a atravesar tu alma. ¿Se dan cuenta de esto? El mensaje de Navidad de Dios para María es: una espada va a atravesar tu alma, y con este niño, con este niño que vas a tener, vas a sufrir mucho. Muchos millennials hoy dicen: ya no quiero tener hijos. Porque todos los que aquí somos padres sabemos que en el momento en que tenemos hijos, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma. Pero para María era: este hijo te va a traer muchos dolores de cabeza. Este hijo también hará que un día tú puedas estar en un quebranto que sea hasta lo profundo de tu alma. Ahora, muchos podríamos decir: ese mensaje únicamente fue para María. Quisiera que por favor me acompañes al Evangelio de Mateo, su capítulo 10, versículo 34. Ponte de pie, por favor, para leer este versículo. Mateo 10, 34. Mateo, capítulo 10, versículo 34. ¿Ok? Lo leemos, por favor, hermanos. 1, 2, 3. A ver, una vez más, fuerte. 1, 2, 3. Pueden sentarse. ¿Sí leyeron lo que dice al final? Dice Jesús: no he venido para traer paz, sino para traer.
Es decir, el mensaje de la Navidad debe ser un mensaje integral. Ciertamente Jesús trae gozo, ciertamente Jesús trae paz, pero aquí Jesús no solamente por medio de Simeón le dice a su mamá qué es lo que va a traer, sino también se está dirigiendo a ti y a mí. Mis hermanos, rápidamente debo aclarar, no es que Jesús haya venido a incitar a la violencia. Más bien, quiere decir que su llamado de lealtad traerá conflicto. Escuchen esto. Su llamado de lealtad, el llamado del cristianismo a tu vida, así como lo fue para María y los primeros que interactúan en la Navidad, es un llamado que trae conflicto entre las personas y en las personas. La espada, hermanos, bíblicamente significa que Dios en su Hijo trae conflicto entre las personas y trae conflicto y luchas en las personas. Sin embargo, después del conflicto entre las personas y en las personas, viene su paz. Pensemos en lo primero, conflicto entre las personas. María, el hijo que tienes en tus brazos causará levantamiento y caída entre las personas. En pocas palabras, hermanos, Simeón le está diciendo a María, tu hijo acarreará consigo mucha oposición. ¿No desde nacer ya un rey dice, maten a todos los niños menores de 2 años? Porque Jesús, y lo vimos en aquel domingo, hermanos, en otras palabras, la gente entraría en conflicto y muchos se iban a oponer a Jesús. Es decir, incluso toda su tribu, todo su pueblo y toda su ciudad iban a ponerse en oposición contra él. Si preguntáramos en un sentido crudo y directo, ¿quién llevó a la cruz a Jesús? Teológicamente, dice Jesús Adrián Romero, también yo estaba ahí. Sin embargo, si lo podemos ver en el punto de vista directo, fueron sus mismos hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, ¿cuáles son las razones del por qué Jesús causaría conflicto entre ellos? Los romanos, los judíos y aún puedo decir el contexto grecorromano empiezan a decir, como decía aquel rey, ¿qué haré de Jesús? Este niño vino a poner conflicto entre las personas. Hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20 dice que la gente prefirió más las tinieblas que la luz. Porque Jesús era la luz y Jesús, hermanos, nos invita a decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Todo aquel que se constituye amigo del mundo, dice Santiago, ¿se constituye enemigo? Dice el apóstol Juan, Dios es luz y en él no hay tinieblas. O eres luz o eres... Hermanos, en el Evangelio de Juan, los términos son directos. No puede haber media luz y medianoche. Es decir, no puede haber medio cristiano. No, o eres luz o eres... Hermanos, Jesús viene a decir, mi presencia va a sacar a relucir todas las cosas que están mal, porque yo soy luz. Y hermanos, el pesebre en Navidad significa, escuchen lo que voy a decir, el pesebre en Navidad significa, o Navidad más bien, significa que Jesús haya nacido en tu corazón. Y si Jesús ya nació en tu corazón, porque hermanos, hay conversiones falsas. Porque he de decir esta mañana que muchos que asisten al templo no necesariamente son cristianos. Ahora, yo no tengo el poder para decir fulano y sutano. Sin embargo, el Señor de la vid, el dueño del campo, dice que crecerá junto el trigo y la cizaña. Sin embargo, para quien Jesús ha nacido en su corazón,
que esa es Navidad, es luz. Y por lo tanto es inevitable que viva como luz. Y donde quiera que alguien viva con la luz de Jesucristo, se va a acarrear oposición. Voy a repetir esto, hermanos. Cuando tú vives con Jesús en tu corazón, te van a decir como a Pedro, aunque quieras negarlo, ¿verdad que tú eres cristiano? ¿Y qué significa cristiano? Significa que Jesucristo te está transformando. Yo conozco a un hermano que dijo, en el momento que se hizo cristiano, tenía un puesto en las autoridades y él recibía mordidas constantemente. Casi no es común eso, ¿verdad? Pero en el momento en que él dijo, ya soy cristiano, en otras palabras, Jesús ya nació en mi corazón, ya no puedo hacer esto. Lo comenzaron a respetar, pero de pronto su jefe vino y le dijo, los muchachos están muy intranquilos. El sistema hace que agarres esto o te vas a causar problemas. Él dijo, ya no puedo hacerlo. Y hermanos, la honestidad acarrió que perdiera el trabajo. E incluso ser luz le acarrió que se tuviera que cambiar de vecindario. Porque en medio de una cadena de corrupción, cuando alguien brilla, se va a acarrear oposición. Y él dijo, pastor, me tuve que cambiar de ciudad para salvaguardar mi vida y la de mi familia, pero quiero ser fiel a mi Señor. Donde quiera que tú te encuentres y si tú vives como Jesucristo, te vas a acarrear oposición. Porque el mundo, hermanos, es un mundo que no ama la luz. Por eso David Platt, en su maravilloso libro Contracultura, él dice que los cristianos somos esas luces, que por cierto no las prendieron hoy. Nosotros somos esa luz, hermanos, y la oscuridad. No sé cómo les va a ustedes, pero de repente yo estaba durmiendo y llegaba mi mamá, ya se había pasado la hora de levantarnos y abría la cortina. Y te irradiaba la luz y decías, mamá, ya basta, ya me voy a levantar, pero por favor cierra la cortina. La luz lastima a la oscuridad. Yo he de decirte algo, hermano. El mensaje de la Navidad, cuando tú vives como Jesucristo, el enemigo se va a incomodar. Yo glorifico a Dios porque el Señor ha estado trabajando en mi vida, porque yo decía, yo quiero que todo esté bien. Pero es inevitable que cuando tú eres honesto, cuando eres fiel a la palabra y a tus convicciones, la oposición va a saltar. Vas a acarrearte conflicto. Hermanos, si ustedes han estado viviendo una vida tranquila, yo debo decir, como decía un poeta, ese no es el camino. Hace mucho tiempo yo leí un libro que decía, si vas en un camino donde todo está tranquilo, viento en popa, tal vez no sea la vida cristiana. Porque en la vida cristiana habrán rocas que atravesar. Porque en la vida cristiana, hermanos, habrá que atravesar oposición. Porque no hay mayor bienaventuranza de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo Jesús. Bienaventurado cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, sabiendo que la espada que atraviesa nuestra familia, que atraviesa nuestro corazón, el apóstol Pablo decía, Dios es glorificado y experimento más a Jesucristo cuando soy partícipe de sus padecimientos. Mis hijos, dice el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, cierra con la bienaventuranza. Abran bien los oídos, hermanos. ¿Ya los abrieron? Bienaventurados, bienaventurados, cuando por mi causa sois vituperados, os persigan y digan toda clase de mal.
La vida cristiana, hermanos, no es pare de sufrir. La vida cristiana no es bienvenidos a la vida cristiana. Un día un joven me dijo: pastor, ya me vine a desentregar, porque mientras me hice cristiano, peor me ha ido. Y le dije: bienvenido a la vida cristiana, porque, hermanos, el que perseverare hasta el fin, y los hijos del reino entrarán con mucho conflicto al reino del cielo. Hermanos, nosotros queremos vivir una vida de pompa y de tranquilidad, de comodidad, de reposet. Eso no es el llamado al cristianismo. Si tú has vivido una vida tranquila, yo te invito a que salgas de tu comodidad. Ve a predicar el evangelio y ya no mientas si eres luz. Y si tú vives como Jesucristo, te vas a dar cuenta que te vas a poner en contra incluso de tu papá y de tu mamá. ¿No fue lo que pasó con Jesucristo? Porque Él dice: yo vine a traer una espada. Yo vine a traer una espada. Hermanos, una vez más, tenemos que clarificar el evangelio, porque a veces excluimos esta parte. La felicidad en el reino, la paz en el reino, tiene que ver con atravesar la espada. La vida de Jesús a nuestras vidas nos hace pacificadores, pero a la vez trae conflicto. Si eres un cristiano comprometido, entonces conocerás tanto los triunfos de la pacificación como el sufrimiento de la oposición. Déjame cerrar este punto con un dato histórico. Hermanos, fueron 5 siglos. Fueron 5 siglos de derramamiento de sangre. La iglesia primitiva la primera iglesia comenzó a ser perseguida por el imperio romano, pero la persecución no terminó en el siglo I. Se extendió hasta el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V. Hermanos, por eso el libro de Apocalipsis dice que el apóstol Juan, o el escritor sagrado del libro de Apocalipsis, dice que la sangre de los mártires está clamando. Y Jesucristo dice, bueno, hay algunos dicen que los primeros mártires fueron los niños de Belén. ¿Qué habían hecho ellos? Murieron por causa de Jesucristo. Hermanos, si somos fieles a Jesucristo, nos vamos a hacer de enemigos. Porque el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Porque Jesucristo vino para el levantamiento de unos, y gracias a Dios porque aquí estamos tú y yo. Solamente por la gracia de Jesucristo. Pero también habrá oposición continua. Segundo, Simeón le dice: también va a traer una espada, no solamente con la gente, sino en tu corazón. Hermanos, Simeón le dice: una espada va a atravesar tu alma. Y esta frase, hermanos, tiene 2 connotaciones. La primera es que Simeón le dice, y a mí se me enchina incluso el cuerpo. Dicen por ahí que todos los seres humanos, especialmente los padres, esperamos que nuestros hijos nos entierren, ¿no? Pero dicen que hay un dolor tan grande, un dolor que incluso no se le puede nombrar psicológico o sociológicamente, cuando un padre y una madre tienen que ver morir a sus hijos. Porque el suceso natural o el proceso natural es que pues los padres nos vayamos primero, ¿no? Ayer precisamente yo escuchaba a un hermano así: bueno, yo espero irme primero, ¿no? Pero la vida a veces es que los hijos se vayan primero. Y hermanos, Dios en palabras y labios de Simeón le dice: vas a atravesar un gran dolor, porque tú vas a ver cómo yo voy a quebrantar a ese hijo que tú tanto amas. Hermanos, los evangelistas nos dicen una y otra vez que aunque los discípulos dijeron: patitas, ¿para qué te quiero? El Pedro decía: si hay que dar mi vida, yo la doy por ti. E incluso cuando lo iban a arrestar sacó su espada, ¿no? Pero hermanos, cuando Jesucristo estaba siendo alzado en el monte de la calavera,
solamente estaba un pequeño muchacho, las mujeres, porque son bien fieles las mujeres, y una madre con un corazón desgarrado. Una espada estaba atravesando su alma, de tal manera que su hijo dice: madre, ya no llores, he ahí tu hijo. Pero muchos dicen: yo creo que ni siquiera eso consoló a María, aunque después iba a ser cuidado por Juan. Por supuesto que ella, como toda madre, estaba llorando por ese bebé que recibió en un pesebre, en un establo, por ese bebé que cuidó todos los días, hasta que un día el muchacho dijo: ciertamente eres mi madre, pero mi padre es Dios y he venido a otra misión. Pero a pesar de eso, hermanos, me encanta ver cómo en los evangelios pareciera ser. Ahora, he de decir algo, y espero que lo capten. Esto, hermanos, bíblica y teológicamente se llama como el secreto mesiánico. Es decir, nunca sabemos cuándo Jesús supo que Él era el Mesías. No crean ustedes, como decía yo ayer, que de repente Jesús, cuando comenzó a hablar, dijo: yo soy el Hijo de Dios. Porque Él comenzó a hablar. Él lloraba para comunicarse, porque era un humano 100%. Ningún teólogo no se nos ha revelado cuándo Jesús supo que Él era el Mesías. Y aunque a María le había Dios dado muchas profecías, Dios le había dado muchas revelaciones, parece que cuando hay el desarrollo de los evangelios te das cuenta que María no entiende mucho. Algunas veces entiende y otras veces no entiende, porque de pronto cuando los invitan a una boda, llegan a las bodas de Caná y dice: díganle a mi hijo. Ahí se supone, o podríamos interpretar, que María ya sabe ciertas cosas. Pero hay otras partes, hermanos, donde María ya sabía que quisiéramos pensar que ella sabía. ¿Por qué está llorando? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Si yo les dijera: mañana va a morir tu hijo, pero Dios dice que en 3 días va a resucitar, ¿llorarías? Tú dirías: bueno, sí voy a llorar, pero Dios ya me dijo que se va a levantar. A muchos de los discípulos, coloquialmente, hermanos, no les caía el 20. De hecho, muchos de ellos, cuando Jesucristo está en la tumba, por ejemplo, Pedro dice: como que nos mintió, y regresa a pescar, su antiguo estilo de vida. ¿Qué decir de los caminantes de Maús? Dijeron ellos: fue la gran estafa. Hermanos, parecía ser que sí comprendían y no comprendían. De pronto, cuando llegas al Evangelio de Marcos, capítulo 3, y no lo busquen, lo pueden ver en casa, de los versículos 34 al 35, déjame plantearte la escena. Mamá, ¿ya viste que tu hijo, el más grande, ya no quiere regresar a la casa? Y la mamá dice: como que este está medio rebelde, ya no quiere regresar. Porque desde el momento en que él toma el rollo de Isaías allá en la sinagoga, ya no volvió. Y hay un conflicto familiar. Yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Hay un conflicto familiar entre los hijos. Bueno, pobre de los hombres, porque ya ni siquiera se menciona a José ya aquí. Pero hay un conflicto y de repente planean y dicen: hay que ir a traer a este chamaco rebelde, porque hay que ir a traerlo. Y hermanos, María llega y dice que Jesús está rodeado de gente. Y le dicen a Jesús: allá está tu mamá. ¿Cómo son las mamás cuando están enojadas, no? Hasta los hombres decimos, pregúntale a tu mamá, ¿no? Y sus hermanos allá están bien enfurecidos porque Jesús tuvo hermanos. Y de repente dicen: allá está tu familia esperándote. Hermanos, para ellos su ministerio era una locura. Yo me pongo en los zapatos de los hermanos de Jesús, hermano. De repente que un día mi hermano se levante diciendo: soy el Hijo de Dios, a mí me explotaría la cabeza. A veces juzgamos a los judíos, pero los judíos no comprendían. Ellos esperaban un ejército que entrara y abriera paso y acabara con los romanos. Y de repente dicen: ella nació el rey, un bebé. Dijeron: eso no puede ser cierto. Eso es una locura. Y me encanta, porque esa es la locura del Evangelio. Pero hermanos, Jesús dice: díganle a mi mamita y a mis hermanos que mi familia
es esta. Mi familia es esta. Una vez más vemos a María frente a nosotros como un representante. No sé si ya se escucha mi voz ronca, pero ya vino aquí la provisión. Gracias, hermano. ¿No les dije que voy a tomar el tiempo de escuela dominical? ¿Sí les dije? No es cierto, no se preocupen. Hermanos, María nos representa a nosotros. Yo nací en una cuna cristiana, pero llegó un momento en que hubieron dudas en mi interior. Hermanos de la iglesia, no tengamos miedo a las dudas de nuestros hijos. A veces los hijos de cristianos van a decir, ese es tu Dios, pero yo estoy desarrollando mi propia fe. Ay, este ya va rumbo al infierno. Hermanos, a veces queremos crucificar a Tomás. Pero yo les pregunto, ¿a poco ustedes en su vida alguna vez no han dudado? Ah, no, pastor, eso es pecado, yo nunca he dudado. Ah, yo si dudo de Dios, Él me va a cortar en ese momento. Es decir, María a veces estaba arriba y su fe era tremenda, pero ahora dice, ahora que Jesús está desarrollando, allá ve qué urgida, ¿no? Allá dice, ay, háblenle a mi hijo, él va a convertir el agua en vino, y aquí que se vaya para la casa. ¿Se dan cuenta? Así somos nosotros, hermanos. Habrá conflictos internos. ¿Cuántos de los que aquí estamos, hermanos, siendo sinceros delante de Dios, a veces no entendemos el porqué de las cosas? Yo regresé impactado porque fuimos a visitar al pastor Uriel, como decía ayer, y me encantó una frase del pastor, un pastor que dijo, hay cosas que no le encontramos sentido a la vida, pero confiamos en que Dios está en control. Amén. Pero hay muchas cosas en el rompecabezas que justamente en tu vida ahorita no caben. Hay muchas cosas que tú no entiendes en este momento y puede que estés confundido, pero tienes una decisión de decir, no entiendo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ese punto en su vida? No entiendo, pero ahora decido lanzarme un clavado y confiar en tu sabiduría. Muchas veces, hermanos, vamos a entrar especialmente en el sufrimiento. Hermanos míos amados, la vida cristiana es una lucha. Todos los días mi mente me ataca. Hay miles de pensamientos contrarios al Evangelio, ¿sí o no? Dice Paul Tripp, hay una batalla todos los días que se desata y es en tu corazón. El mismo apóstol Pablo, si alguien dice ahorita, yo no le voy a creer, pastor, yo en mi mente no hay ninguna lucha. Híjole, ya rebasaste a Pablo. Porque Pablo decía, hay una guerra tremenda en mi interior. El espíritu batalla contra mi carne. Y muchas veces, dice este hombre, las cosas que debo hacer, no hago. Y las que no debería hacer, esas termino haciendo. Atentamente, Pablo. Que para mí es un gran nombre, si es que puedo llamar esa categoría. Hermanos, la vida cristiana, a lo mejor muchos de ustedes dijeron, ay, hoy es domingo, ayer fui al culto. Ay, hoy es 25, aparte está bien rico. ¿Cuándo en Tuxtla se va a experimentar frío como el de ahorita? Más hay que taparse la cobija, ¿no? Ay, el pastor ya se está tardando mucho. La carne es, y el espíritu. Allá está el apóstol Pablo predicando todo el Antiguo Testamento, se van hasta las 4 de la mañana y un pobre chavo, pues, le ganó el sueño y tercer piso. Bueno, que era el apóstol Pablo, así que no se duerman porque no va a resucitar. Hermanos, la vida cristiana es una vida de lucha, es una vida de lágrimas, es una vida de derramamiento de sangre. Es una vida donde tienes que golpear todos los días a tu carne. Yo no sé si ustedes han dicho, estoy enojado contigo, bienvenido a la lucha. Pero lo que me da tristeza es que a veces hay gente que ya su carne ha ganado.
Me encanta cómo cierra el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y saben, viene a continuación una imagen, porque nuestra lucha es dura. Nuestra carne, hermanos, siempre quiere comodidad. Antes, hermanos, los cristianos jóvenes, escúchenme, caminaban. No había carro, no había celulares, no había Biblia, pero allá iban. Yo soy testigo, hermanos, de que, van a decir, no vayan a pensar que soy tan viejo, pero soy de una aldea muy lejana donde las paraguas llegaron después. Yo caminaba con plásticos sobre mis hombros, caminando hacia los servicios de Navidad. Y glorifico al Señor porque, hermanos, la vida cristiana es lucha. Y a veces tu yo, vamos a llamarle como Freud el ego y el superego, pero el espíritu, hermanos, dice que se entristece, se contrista. Y hay mucha gente, hermano, que ha perdido la batalla y su carnota sale avante. Lo único que vemos son los frutos de su carnalidad, porque han dejado de luchar. Hermanos, Jesucristo, cuando llega a nacer en tu corazón, Él dice, comienza lo duro. Porque no sé ustedes, de pronto haces algo según tu antiguo yo y de pronto hay algo que te está carcomiendo por dentro. Si tú eres un verdadero cristiano vas a pecar, pero cuando hay pecado hay un dolor que no te deja en paz. Hay algo y es el Espíritu Santo haciéndote ver y decir, estás mal. Pero los carnales, cuando cometen pecado, al contrario, se ríen y van haciendo por la vida, diciendo y deshaciendo. Pero los verdaderos creyentes, cuando Jesús ha nacido en su corazón, hermanos, los que aquí estamos seguimos pecando como los demás, pero hay una diferencia. Lloramos por nuestro pecado y decimos, no estoy en paz, hermano, vengo a pedirte perdón. Aunque ni siquiera yo te ofendí, pero en mi corazón hay conflicto. Hay un conflicto tremendo. El puritano Ryle dice así: un verdadero cristiano, antes de llegar a la verdadera paz, experimenta una batalla terrible entre el espíritu y la carne todos los días. Pero ¿saben una cosa? Yo glorifico a Dios porque cuando Él venga, esa lucha terminará. Amén. Ya no habrá dos yos en mí, sino que seré completamente santo y perfecto. Hermanos, la paz de Dios viene luego del conflicto. Esta clase de lucha nos conduce a una inmensa paz. Jesús dijo, yo vine a traer una espada. ¿Entendemos lo que significa? Significa, amados hermanos, a partir del día de hoy, que recibiremos hostilidad por amor de Jesús. Sé fiel a Jesús y va a comenzar la persecución. A lo largo de los siglos, la vida cristiana, hermanos, es una lucha entre el dragón y la esposa de Cristo. Si no, lean Apocalipsis. Pero no se espanten porque vamos a salir victoriosos. Amén. Pero nosotros quisiéramos que ya el Señor diga, ya vencimos al dragón de 7 cabezas, ya vencimos a la bestia del mar. Tal vez leamos Apocalipsis de 2023. Lo que sí, hermanos, se nos está garantizado es que la victoria y la guerra ya está ganada. Sin embargo, el dragón, en este mismo instante, a partir de la ascensión de Jesucristo, comenzó la gran tribulación y la gran batalla. Porque Satanás, hermanos, se presenta con muchas ideologías. Y muchos de ustedes, jovencitos y hermanos, nos perfilamos, y doy gracias a Dios por ello, porque la iglesia ha florecido en medio de la hostilidad. Hermanos, hoy en día están diciendo que si yo como pastor le digo a una persona con ciertas inclinaciones y hago una terapia de conversión, voy a ir a la cárcel. No solamente yo, sino cada uno de ustedes. Hermanos, el día de hoy decir que yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer nos venga a nosotros como oposición, y gloria al Señor. Gloria al Señor, porque nosotros, hermanos, somos fieles a Jesucristo y la oposición se debe hacer presente.
Las cámaras, hermanos, están a punto de legislar cosas anormales e incluso cosas antinatura, y los cristianos no vamos a ceder. Los cristianos diremos, eso no es verdad, pero eso nos acarreará la espada. Pero venceremos la espada con amor, con fidelidad y sobre todo sabiendo que un día en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No puede haber exaltación si primero no hay humillación. Y nosotros caminamos a ese día glorioso de recibir nuestras coronas y se las arrojaremos a Él. Pero todavía un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Mientras tanto, sigamos pidiendo fortaleza para enfrentar cada espada que el Señor ha preparado para nosotros, como lo preparó a su Hijo también para nosotros. Que Dios sea glorificado en nosotros.